Pues en este vídeo vamos a estudiar la trigonometría. Se trata de la teoría 10 trigonométrica. Vale, vamos a definir primero las razones trigonométricas. Bueno, la trigonometría es una rama de las matemáticas cuyo significado se denomina es la medida de los triángulos. ¿Vale? Ese sería su significado etimológico. Derivada del término griego trígono, que es triángulo, y metro, medida. Vale, vamos a pasar directamente a las razones trigonométricas de un ángulo agudo. De un ángulo agudo, de un triángulo agudo, perdón, de ángulos agudos. Dado el ángulo alfa, podemos asociarle un triángulo rectángulo, ¿vale? Entonces, si tenemos el ángulo, tenemos el punto O, B y los vértices A, este sería el rectángulo, el ángulo de 90 grados, y este sería el ángulo alfa, ¿vale? Ok, el coseno se define como el cateto contiguo partido de la hipotenusa. El coseno del ángulo se trata del cateto contiguo partido de hipotenusa. Quiere decir el cateto OA partido de la hipotenusa, que es OB. ¿Vale? Cos significa coseno, ¿vale? El seno del ángulo se trata del cateto opuesto partido de hipotenusa. ¿Vale? Es decir, el cateto opuesto sería el cateto opuesto de este ángulo, es decir, este de aquí. Sería BA partido de OB. Vale. En la tangente del ángulo se trata del seno partido del coseno, ¿vale? Entonces, si nosotros ponemos el cateto opuesto partido de hipotenusa, partido de cateto contiguo partido de hipotenusa, la hipotenusa se me va y me queda cateto opuesto partido de cateto contiguo. La cotangente es la inversa de la tangente. La cotangente del ángulo sería la inversa de la tangente. Por lo tanto, sería coseno del ángulo partido del seno del ángulo. ¿Sí? Lo que viene siendo el cateto contiguo partido del cateto opuesto. La secante es 1 partido del coseno, ¿sí? Secante del ángulo es 1 partido del coseno, es la inversa del coseno, y la cosecante del ángulo sería la inversa del seno del ángulo. ¿Ok? Estas son las razones trigonométricas más importantes, ¿sí? Otra de las relaciones trigonométricas importantes, voy a borrar por aquí, son las que voy a mencionar a continuación, ¿vale? Estas razones trigonométricas están al final del libro. Por ejemplo, coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1, ¿vale? Esta es la ecuación, la fórmula fundamental de la trigonometría, y esto viene por Pitágoras, ¿vale? Viene por Pitágoras. Acordarse, Pitágoras establecía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, siempre en un ángulo recto. ¿Vale? Otras relaciones trigonométricas que tenéis que saber es que el seno al cuadrado de un ángulo es igual a esto. Esto es lo mismo, ¿vale? Igual que el coseno.
o tangente al cuadrado del ángulo es igual que la tangente, perdón, cuadrado, esto al cuadrado, ¿vale? Otras relaciones que sí la vamos a utilizar es 1 más la tangente al cuadrado es igual a la secante al cuadrado del ángulo. Y 1 más cotangente del ángulo es igual a la cosecante al cuadrado del ángulo. Ok, vamos a ver algunas demostraciones, ¿vale? Vamos a ver algunas demostraciones. Por ejemplo, vamos a ver el del triángulo de Pitágoras. Como hemos dicho antes, si tenemos el triángulo, este sería el ángulo O, B y A. Vale. Y me queda, hemos dicho que es este el ángulo, pues esto sería coseno al cuadrado. Hemos dicho que el coseno es el cateto contiguo partido de hipotenusa, por lo tanto, OA partido de OB, ¿vale? Todo al cuadrado. Más el seno sería el cateto opuesto partido de la hipotenusa, ¿sí? Pues me queda que esto es AB partido de OB todo al cuadrado, ¿sí? Y esto me queda cada uno al cuadrado. Sería OB al cuadrado o A al cuadrado más AB al cuadrado. Vale, recordemos Pitágoras, ¿vale? Pitágoras dice que los catetos, la hipotenusa es igual a los catetos, la suma de sus catetos al cuadrado. Si nos fijamos, este es el cateto contiguo, ¿vale? El cateto de aquí, y este sería el otro cateto. Por lo tanto, aplicamos Pitágoras, que me queda que esto es igual a la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, la bajo. ¿Qué me queda? Esto se me va con esto y me queda que esto es igual a 1, ¿vale? Aquí hemos aplicado el teorema de Pitágoras, ¿sí? Veamos ahora otra demostración. 1 más tangente al cuadrado es igual a la secante al cuadrado del ángulo, ¿sí? Vale, hemos visto que la tangente al cuadrado será cateto contiguo partido de, cateto opuesto partido de cateto contiguo, ¿sí? AB entre OA al cuadrado. Esto me queda 1 más AB al cuadrado y OA al cuadrado. Hago mínimo común múltiplo, que me queda OA al cuadrado, y esto será OA al cuadrado más AB al cuadrado. Esto es igual a OB al cuadrado, ¿vale? Porque aplicamos otra vez el teorema de Pitágoras, ¿sí? Este es un cateto, este es otro cateto, por lo tanto me queda que esto es hipotenusa. Hipotenusa partido de cateto contiguo, ¿vale? Entonces recordamos que el coseno del ángulo es igual a cateto contiguo sin cuadrado partido de la hipotenusa, ¿vale? Y la inversa del coseno sería la secante. La secante sería la inversa, 1 partido del coseno del ángulo. Por lo tanto, esta me queda que es OB, le damos la vuelta, partido de OA, ¿vale? Si nos damos cuenta, esto es lo mismo que la secante. Por lo tanto, me queda secante al cuadrado del ángulo. Sí, voy a borrar, ¿vale? Que no me cabe. Otra forma de demostrarlo sería, como sabemos que la tangente del ángulo es seno partido de coseno, me queda que esto es 1 más seno cuadrado del ángulo partido del coseno cuadrado del ángulo, ¿vale?
Hago el mínimo común múltiplo, me queda coseno cuadrado del ángulo y esto me queda coseno cuadrado más del ángulo más seno cuadrado del ángulo, ¿vale? Aplicando la ecuación fundamental de la trigonometría, esto me queda que es igual a 1 partido del coseno cuadrado del ángulo, que es igual a la secante al cuadrado del ángulo. ¿Sí? Vale. Vamos a ver ahora la tabla de las razones trigonométricas con ángulos notables. Y vamos a establecer la explicación propia de cada uno. Ok. Vamos a empezar a explicar la tabla de los 30 grados, 45 grados y 60 grados. ¿Ok? Vale. Comenzamos a explicar el de 45. Vale. Si tenemos un cuadrado cuyo lado mide 1, ¿vale? Si trazamos la diagonal, ¿vale? Este tendría 45 grados, ¿vale? Por lo tanto, sacamos lo que sería el triángulo rectángulo, que me quedaría de esta forma. Este sería 45 grados, esto es 1 y esto es 1, ¿vale? Como sabemos que el coseno de 45, es decir, del ángulo que tengamos, es el cateto contiguo partido de la hipotenusa, ¿vale? ¿Cómo sacamos la hipotenusa? A través de Pitágoras, ¿vale? Nos acordamos de Pitágoras. Pitágoras, ¿qué hacía? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Que despejamos esto, me queda que esto es raíz de 2. Por lo tanto, el coseno de 45 es 1 partido de raíz de 2. Que es lo mismo si yo lo multiplico por raíz de 2 para quitar esta raíz de 2 arriba y abajo, por raíz de 2, acordarse de racionalizar, me queda que esto es raíz de 2 partido de 2. Ya tenemos el primero, ¿vale? Y ahora vamos a coger el seno. Me queda que el seno de 45 sería igual, ¿no? Sería cateto opuesto partido de hipotenusa, es decir, 1 partido de raíz de 2. Es decir, sería lo mismo, raíz de 2 partido de 2, ¿vale? Nos queda esto. Vamos a sacar ahora el de 60 grados, ¿vale? Tenemos ahora un triángulo, el 60 y el de 30, ¿vale? Vamos a sacar ahora un triángulo equilátero, ¿vale? Cuyos todos lados son iguales. Vale, por lo tanto, este ángulo, como sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo son 180, si tienen el mismo ángulo, dividimos 180 entre 3, ¿sí? 180 entre 3, ¿vale? Esto me da que es 60. Por lo tanto, todos y cada uno forman 60 grados. ¿Ok? Anteriormente, porque era la diagonal 45, sabemos que es un ángulo recto, ¿vale? 90 grados. Por lo tanto, la diagonal justamente es la mitad. Por lo tanto, forma 45 grados. Vale, y todos ellos tienen de lado 1, ¿vale? Ok, vamos a sacar el triángulo. Vamos a sacar un triángulo que lo divida por la mitad, ¿vale? Es decir, me quedaría un triángulo aquí 60, aquí 90 y este sería justamente la mitad, es decir, 30 grados. Me quedaría que este es 1, este es un medio, ¿vale? Y este no lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos, sería X, aquí 30. Vale,
Entonces vamos a sacar primero x, aplicando Pitágoras. Me queda que 1 al cuadrado, Pitágoras, ¿vale? Es hipotenusa al cuadrado igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Pues me queda 1 al cuadrado, que es la hipotenusa. Nos acordamos que la hipotenusa es la mayor de las tres. X cuadrado más 1/2 todo al cuadrado, ¿vale? Despejo y me queda que 1 al cuadrado, que es 1, menos 1/2 al cuadrado, que me da 1/4, es igual a x cuadrado. Hago 1 menos 1/4, me queda que esto es 3/4, ¿vale? Y la raíz cuadrada pasa al otro lado. Con lo cual, si yo lo simplifico, esto me queda que es raíz de 3 partido, porque la raíz de 4 es 2. ¿Sí? Pues ya tengo que este lado, que es la x, es raíz de 3 partido de 2. Bien, vamos a calcular ahora el seno, el coseno de estos ángulos. Vale, el seno de 60, ¿vale? Nos acordamos que 60 es el de aquí. El seno de 60 sería cateto contiguo, es decir, 1/2 partido de hipotenusa, 1. Es decir, esto me quedaría que es 1/2. El coseno de 60, ¿sí? Sería cateto opuesto, perdón, lo he hecho al revés. El seno es el cateto opuesto, raíz de 3 partido de 2, partido de hipotenusa, que me queda que esto es raíz de 3 partido de 2. Y el coseno sería el cateto contiguo, este de aquí, sería 1/2 partido de su hipotenusa. Por lo tanto, me queda que es 1/2. ¿Vale? Entonces, ya tenemos el coseno de 45, el seno de 45, el seno de 60 y el coseno de 60. Vamos a hallar el seno de 30, ¿vale? Seno de 30, cateto contiguo, ¿ok? Cateto contiguo partido de la hipotenusa, es decir, raíz de 3 partido de 2 partido de 1. Me queda que esto es raíz de 3 partido de 2. Y el coseno de 30. Me queda que es 1/2 partido de 1, que es 1/2. Ya tenemos los más importantes, por lo tanto ya podemos construir lo que sería nuestra tabla, ¿vale? Me quedaría, lo voy a escribir tal cual viene en los apuntes, vale, seno del ángulo, coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Voy a poner 30, 40, bueno, ahora voy a poner 0, 0, 30, 45, 60 y 90. Y me quedaría que el seno de 30, como hemos visto, es 1/2. El coseno, raíz de 3 partido de 2. ¿Sí? Por lo tanto, hago ese producto y me queda, hago ese cociente, daros cuenta que la tangente del ángulo es seno partido de coseno, por lo tanto me queda que esto es 1/2 partido de raíz de 3 partido de 2. ¿Sí? Si yo hago esto, me queda 1 partido de raíz de 3. Para subirlo arriba me queda 3, perdón, raíz de 3 partido de 3. Raíz de 3 partido de 3. 45 es igual en los dos. Raíz de 2 partido de 2, raíz de 2 partido de 2. Por lo tanto, raíz de 2 partido de 2 entre raíz de 2 partido de 2, me queda que esto es 1.
60 me queda que esto es raíz de 3 partido de 2, un medio, y aquí me quedaría al revés, raíz de 3, ¿vale? Ok, ahora vamos a explicar el ángulo de 90 y el ángulo de 0. Y lo vamos a explicar a través de los cuadrantes, ¿vale? Como están ahí justamente arriba. Borro por aquí. Vale, dibujamos un círculo cuya circunferencia sea de 1, ¿vale? Y esta sería su circunferencia. Vale, entonces nos acordamos que esto es el eje X y esto es el eje Y, ¿vale? Entonces, cuando nosotros cogemos un ángulo, el ángulo sería el dado por aquí. Y el triángulo es formado con una recta paralela desde el punto de corte con la circunferencia hasta el eje de las X, ¿vale? Este sería el ángulo, el triángulo que forma, ¿vale? Entonces, la hipotenusa siempre va a ser la misma, ¿vale? Siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Siempre va a cortar, va a tener el mismo radio, con lo cual siempre va a ser 1. Entonces nos acordamos que hemos estudiado que el seno del ángulo es el cateto opuesto partido de la hipotenusa, ¿vale? Entonces me quedaría siempre que es cateto opuesto en esta manera de verlo. Y el coseno es el cateto contiguo, ¿vale? Partido de hipotenusa. Es decir, me quedaría simplemente cateto contiguo porque la hipotenusa hemos dicho que tiene radio 1, ¿vale? Entonces, para explicar esto, lo que quiero decir que el cateto opuesto, ¿vale? Sería la altura que toma el triángulo, ¿vale? Si yo aumento el radio, va aumentando lo que sería la altura. Aumentando lo que sería la altura, va aumentando lo que sería la altura hasta llegar a este punto donde la altura es la máxima. No habría un triángulo, ¿vale? Entonces, lo voy a empezar a explicar otra vez de nuevo. Y el coseno sería y el coseno sería la anchura que forma de aquí a aquí. Cuando va aumentando la altura, va disminuyendo la anchura. Cuando va aumentando la altura, va disminuyendo la anchura. Hasta llegar a aquí, que la anchura no sería nada. ¿Vale? Entonces, el ángulo de 0, borro otra vez. El ángulo de 0 partiría desde aquí, ¿vale? Entonces, partiría desde aquí. ¿Cuánto tendría de anchura? Pues tendría todo el radio, ¿sí? Todo el radio. Por lo tanto, el coseno sería 1. ¿Y cuánto tendría de altura? No tendría nada, por lo tanto, el seno es 0. ¿Vale? La tangente es seno partido de coseno, pues 0 también. Cuando va aumentando la altura, disminuye la anchura, ¿sí? Lo vemos, ya se recorta hasta aquí y aumenta la altura. Aumenta la altura, disminuye la anchura, disminuye todo esto y ha aumentado todo esto en altura, ¿vale? Hasta aumenta de nuevo, disminuye la anchura hasta llegar aquí, a 90 grados, ¿sí? Justamente 90 grados. ¿Qué pasa con 90 grados? Que la altura lo es todo, ¿no? La altura.
Por lo tanto, eso es decir, el cateto opuesto, ¿vale? Por lo tanto, el cateto opuesto coincide con el radio, sería 1. Y la anchura no tiene anchura, pues sería 0, ¿vale? Ahora, la tangente que me quedaría, me queda seno partido de coseno, 1 partido de 0. No existe, ¿vale? Es infinito, no existe, pues este no existiría. ¿Sí? No sé si queda bien explicado. Voy a hacer un resumen. Si tenemos dibujamos un círculo cuyo radio sea 1, ¿vale? Y ahora vamos a trazar los ángulos a través del primer cuadrante, ¿vale? Entonces, el seno, al ser cateto contiguo, cateto opuesto partido de hipotenusa, y el coseno se trata del cateto contiguo partido de hipotenusa, ¿vale? Si nosotros buscamos el ángulo de cada uno de estos, ¿vale? Triángulo, sería el triángulo formado por la hipotenusa, que sería hasta el punto de corte de la circunferencia, el cateto opuesto sería una recta paralela con el eje Y hasta el eje de las X, y el cateto contiguo sería hasta llegar a la altura de la base, ¿vale? Entonces, como hemos dicho que de radio tiene 1, la hipotenusa siempre va a ser 1, ¿sí? La hipotenusa siempre va a ser 1 porque es desde el centro de la circunferencia hasta la propia circunferencia. Por lo tanto, siempre va a ser el propio radio, radio 1, ¿vale? Entonces, se considera el seno como la altura que forma ese triángulo, ¿vale? Porque es el cateto opuesto partido de hipotenusa. Cateto opuesto, ¿vale? Partido de hipotenusa, que es 1. Por lo tanto, se considera la altura que tiene ese triángulo. Si nosotros tenemos ángulo 0, es decir, cerramos esto, ángulo 0 no tiene ninguna altura, ¿vale? No tiene ninguna altura. Si no tiene ninguna altura, ¿vale? El seno sería 0 y tendría toda la anchura, ¿vale? Entonces, el coseno sería 1. Cuanto aumentamos en altura, disminuye en anchura hasta llegar al ángulo de 90 grados, ¿vale? En este caso de 90 grados, la altura es máxima y la anchura es mínima, ¿vale? Por eso es la altura 1 y la anchura 0, ¿vale? Por lo tanto, dado esto, ¿sí? Es decir, esto es 90 grados, cada cuadrante va a 90 grados. Pues entonces esto es 180 y estos son 270. Esto es 0 grados y 360 le damos la vuelta. Vale, entonces vamos a representar el seno, ¿vale? Como las y el coseno como las x. Por lo tanto, en este cuadrante el seno será positivo y el coseno positivo también. En el segundo cuadrante el seno es positivo, pero el coseno es negativo porque representa a las x. En el tercer cuadrante el seno es negativo y el coseno es negativo. Y en el cuarto cuadrante el seno es negativo y el coseno es positivo, ¿sí? Esto es importante, ¿vale? Porque ahora lo vamos a ver. Ok. En el siguiente vídeo vamos a seguir viendo lo que serían los cuadrantes y la relación que hay entre radianes y grados.